Gabo, para quien no lo conozca, es entrenador profesional de baloncesto de la primera división de Sueca, es profesor de educación física, tiene máster en rendimiento deportivo, máster en psicología del deporte, máster en formación de profesorado de educación y máster en coaching ejecutivo. Vamos, o sea, a nivel profesional y curricular, pues es admirable toda su trayectoria, tanto a nivel educativo como a nivel profesional. Así que nada, Gabo, por parte de la federación, darte las gracias por estar aquí hoy con nosotros y nada, te ofrecemos el escenario, es todo tuyo y ya por ello. Quería empezar, creo que a la hora de explicar el juego sin balón es importante tener en cuenta que es la clave de la táctica de los equipos, que al final la táctica ofensiva tiene como objetivo tener ventajas, maximizarlas, y para ello el juego sin balón es clave. Dentro del juego sin balón nos centraremos en normas de spacing, pero más allá de los sistemas de juego, más allá de la técnica individual, creo que el equipo que juega bien a baloncesto entiende bien los espacios, comprende bien, en definitiva, comprende bien el juego. Pongo estas ramas de bambú porque el bambú es una planta que tarda mucho en aparecer, tienes que ir cuidándola y tarda mucho en aparecer, pero cuando aparece, o sea, es muy flexible, se adapta a muchos cambios, etc. Pues un poco eso es la construcción de los equipos, que a fin de cuentas, cuando nos centramos en procesos de entrenamiento, intentando facilitar que el jugador comprenda el juego, entienda los porqués y no tanto en el corto plazo del sistema de robotizar al jugador, de llevarlo con un joystick, aunque tarde más en llegar el resultado muchas veces, cuando este llega es mucho más significativo y duradero. Quería empezar con una serie de reflexiones acerca del juego sin balón y también del baloncesto en general. Estas frases de J. Cuspinera, que él hablaba de que poner muchas normas también obliga a poner muchas excepciones, lo que dificulta la comprensión. Al final nosotros debemos intentar simplificar nuestras normas, simplificar el juego. ¿Para qué? Para que el jugador juegue, que es al final el objetivo. Muchas veces yo hablo de la caja de jugar y la caja de pensar. La caja de pensar es cuando el jugador no se siente libre, ¿no? Y tiene que activar sus procesos conscientes, tarda más en tomar la decisión, pero en cambio el jugador que juega es el jugador más intuitivo. Y en baloncesto no tenemos tiempo para percibir, decidir, ejecutar, sino que continuamente estamos tomando decisiones, ejecutando de una manera casi intuitiva, porque reconocemos una serie de patrones comunes. En ese juego sin balón lo que buscamos construir son normas de funcionamiento que permitan una ventaja, y esta ventaja se incrementará a partir de otra serie de normas que compongan o construyan nuestro jugar. Dentro de esas ventajas, cuando esta se ha construido, cuando esta se ha dado, la defensa se ve obligada a decidir qué hacer. Y ese es el objetivo del juego sin balón. Que nosotros, desde el ataque, mantengamos la iniciativa. ¿Por qué? Porque obligamos a la defensa a decidir sistemáticamente. Es decir, un defensor no puede hacer dos cosas a la vez. Tendrá que decantarse sobre qué priorizar. Os quería poner ahora dos vídeos cortos sobre cosas que se han visto en estas finales de ACB, para que veamos lo importante que es el juego sin balón. Y estamos hablando de los dos mejores equipos de nuestro país y probablemente de Europa. Ahora veremos aquí vemos esta situación que hablaremos, la ocupación de la línea de fondo. ¿Veis Vesely? En esta situación obliga a Tavares a decidir. Obligo a decidir al defensor. Si me quedo con Vesely, la Provítola se queda liberado para finalizar. En cambio, si paro a la Provítola, Vesely tendría un tiro relativamente cómodo. Bueno, normas de ese juego sin balón, de ese spacing, de esa posición en defensa. En baloncesto, cuando hablamos de ese juego sin balón o de establecer normas,
lo que tenemos que tener en cuenta es que no ocurre una cosa, luego otra, no, todo se conecta. Y dentro de esa conexión es importante el establecimiento de una serie de automatismos. Unos automatismos que nos permiten resolver de forma intuitiva y poner atención en aquello que es relevante en el juego. Siempre pongo el ejemplo de conducir. Cuando estamos conduciendo, no tenemos que prestar atención en cómo cambiar de marcha o en cuándo cambiar de marcha, sino es un proceso casi intuitivo, ¿no? de feelings. En el juego pasa lo mismo, pero en cambio, si se cruza una persona, sabemos parar, sabemos dónde poner el foco. En cambio, cuando estamos aprendiendo a conducir, debemos prestar atención a absolutamente todo. Caja de cambios, el freno, todo. Y esa sería la caja de pensar de la que hablábamos antes. Nuestro objetivo, cuando hablamos de ese juego sin balón, cuando ponemos normas de juego sin balón, es conseguir que jueguen y anticipen el juego. Y ahora lanzo esta pregunta. ¿Hay intuición sin confianza? Porque cuando el jugador anticipa, está tomando un riesgo. Y muchas veces si el jugador toma riesgos y tiene miedo, deja de decidir y deja de tomar decisiones. También debemos analizar nosotros como entrenadores cómo estamos entrenando. Estamos generando esa confianza en mayúsculas que le permita al jugador tomar decisiones, probar cosas, equivocarse en definitiva, asumir riesgos, o estamos haciendo todo lo contrario, estamos inhibiéndolo, estamos intentando coartarlo, estamos intentando controlarlo con un joystick, como decía antes. Hay que analizarlo, debemos analizarnos como entrenadores, porque a todos los entrenadores nos gusta que los jugadores tomen decisiones, que los jugadores se sientan libres, etcétera, etcétera, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Siempre me gusta mucho el tema de metodología y muchas veces la construcción de tareas, pues podemos construir tareas cojonudas, pero si no somos capaces luego de que el jugador lleve a cabo el objetivo final, es para nada. Es para nada. Y ahí es importante la forma en la que comunicamos, la forma en la que damos el feedback, etcétera. ¿Por qué creo que necesitamos un baloncesto de la calle? Porque la calle se ha perdido y el entrenamiento debe satisfacer esas necesidades. Cuando jugamos a partir de esas intenciones del jugador, el juego mejora. Lo vimos en la final de Euroliga. Lo vimos en la Final Four de Euroliga, cómo Rudy Fernández, cómo el Chacho tomaban decisiones. Rudy Fernández es un ejemplo fantástico en esa toma de decisiones defensivas. Aquí hago una referencia a entrenadores de teatro y de cine. ¿Cuál es la diferencia? El entrenador de cine va con su papel y el papel lo aguanta todo. El entrenador de teatro va con un plan, pero es capaz de improvisar. ¿Por qué digo esto? Porque el baloncesto no es perfecto. En el baloncesto nos equivocamos. Y no pasa en mi equipo mini, en mi equipo infantil, en mi equipo cadete. No pasa a todos los niveles. Pero el objetivo es aceptar lo que pase, buscando que pase lo que queremos que pase. Y dar soluciones, herramientas al jugador para que una vez que se cometa un error, no parar de generar, no parar de obtener ventajas o de intentar buscarlas. El problema muchas veces como entrenadores es que solo vemos aquello que queremos ver. Lo decía, se lo escuché a J. Cuspinera, lo menciono de nuevo, sobre el efecto Pigmalión. El entrenador solo ve aquello que ve. Si el jugador es malo y solo veo las cosas que hace mal, el jugador será peor incluso de lo que es. Pero en cambio, si veo lo positivo, empezaré a construir desde sus fortalezas, que creo que es importante. Y voy a contar una anécdota personal. Bueno, mi pareja actual tiene un hijo y bueno, estábamos jugando y la cagó el chaval, me dio un pelotazo, no sé qué. Estábamos jugando a pasarnos y me dio un pelotazo. Y yo le dije, llama, tío, que casi me mata. Y le eché la bronca. Y el chaval me dijo, hombre, Gabo, de 10 pases la he cagado en uno y tú me echas la bronca solo en ese. No me dices nada por los 9 anteriores. Pues es verdad que al final la verdad está en los niños, decían mi abuela. Y creo que también hay que escuchar en eso. Tenemos que poner el foco muchas veces en lo que hacemos bien para construir desde esa fortaleza. Y cuando hablamos del juego sin balón, debemos tener claro, que ahora lo veremos, los principios del juego. Porque esos principios, esos objetivos van a marcar la automatización, porque el jugador va a entender por qué tiene que hacer una cosa u otra. Y creo, sinceramente, que es clave.
me salió esta lluvia de ideas. Más allá de los conceptos que veremos en un rato, ¿no? Que veremos tanto en vídeo como en formato esquema. Hay que generar confianza en el juego sin balón. ¿Qué quiero decir con generar confianza en el juego sin balón? Que si un jugador corta, ese corte tiene que ser con intención, y para que sea con intención debe tener una utilidad. Si yo corto para recibir, debo saber que puedo recibir, ¿no? Que muchas veces cortar por cortar, pasar y cortar, y al final se olvida esa intencionalidad. Es clave cuando hablamos del juego sin balón el 1 contra 1, ganar el 1 contra 1 particular. Respacing, pasar de un mal spacing a un buen spacing, los dobles esfuerzos. Cuando hablamos de generar confianza en el juego sin balón, hablo de compromiso en ese juego sin balón, de esa intencionalidad. El objetivo del ataque es siempre generar una ventaja. Cuando esa ventaja se ha generado, si la paramos, se convierte en una desventaja porque le damos tiempo a la defensa. Hay una idea que me pareció muy interesante de Genaro Díaz, que él dice que el juego sin balón es 1 contra 1, pero el juego con balón es 1 contra 5. Es decir, que el resto de los 4 jugadores que no intervienen deben estar continuamente obligando a la defensa a decidir, ganando su 1 contra 1 particulares, ofreciéndose, no creando dos líneas de pases idénticas. En definitiva, seguir trabajando la ventaja. Establecer colaboraciones, ya sea a modo de creación de líneas de pase, a modo de juegos sin balón indirectos, de manos a mano, etc. Cuando hablamos de movimientos o de posición en el campo, debemos hablar de, puede ser un receptor directo, un fijador del espacio, o fijador de un defensor o de un mantenimiento del spacing. Cuando hablamos de juego sin balón, cuando hablamos de táctica individual, el jugador debe entender la diferencia entre el tiro que creamos y el tiro que nos dejan. ¿Qué quiero decir? Nosotros teníamos, cuando estuve en Clavijo, teníamos un jugador que le dejaban tirar y el tío decía, es que estoy solo, es un buen tiro. Y yo, chato, no es un buen tiro, es que te dejan tirarlo, no es un tiro que construyamos y no es un tiro que el equipo haya asumido como un buen tiro. Entender las intenciones del balón. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos favorecer es las ventajas del balón. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que amar el balón. Y si el balón no tiene intencionalidad de atacar, debo ofrecer una línea de pase. Si tiene la intención de atacar, debo facilitar los espacios, ¿no? De forma ejemplificante, por así decirlo, ¿no? A modo de ejemplo. Atacar la pérdida de contacto visual. Cuando hablamos de juego sin balón, siempre se nos viene a la cabeza atacar la espalda. Atacar la espalda, el no mostrar las intenciones. Hay muchos jugadores que cuando hablamos de cortes, de juego sin balón, se relajan, no muestran intenciones y ¡pam! Corte rápido. Para sorprender. Principio de ayuda mutua, esas ideas de crear líneas de pases, de cuando creo colaboraciones con mi compañero, como puede ser un bloqueo directo, que sea un bloqueo directo efectivo, con una base amplia que obligas a la defensa a recorrer mayor espacio, etcétera. Concepto de bat spacing, cuando jugó el Madrid en los cuartos de final contra Partizan, se veía muy claro en Dante Exum. Dante Exum es un jugador que crea un mal spacing, es decir, juega muy alejado, muy alejado de la línea de 3. ¿Para qué? Para atacar esa línea de 3 en la recepción o para obligar a decidir a su defensor. Si su defensor va con él y él juega muy alejado de la línea de 3, 4 contra 4. En cambio, si se queda en la línea de 3, recibo en carrera y le ataco en velocidad. Bueno. Ir mejorando el juego, y la línea de 3 en ese sentido es una idea muy interesante para incrementar los espacios y además es una ayuda visual muy grande. Es importante diferenciar si en nuestra idea de juego va a mandar el pase o manda el bote. Cuando manda el pase va a ser importante esa actividad de continuamente generar una línea de pase, y cuando manda el bote esa ocupación de espacios que permitan las situaciones de 1 contra 1, ayudas obligando a decidir a la defensa y dividir. Trabajar los deshacedores de la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Esos deshacedores de la toma de decisiones no solo en el juego con balón, ¿no? Es decir, muchas veces cuando ataco en el 1 contra 1 y hago ese bote de retirada, estoy deshaciendo una mala toma de decisiones. Hay que entender que el baloncesto no es perfecto. Los Spurs tenían la norma de los 0,5 segundos con el balón en las manos, 0,5 segundos sin hacer nada. Puede ser interesante a la hora de establecer objetivos o principios cuando queremos trabajar ese juego sin balón.
El relocate, muy típico en equipos como los Golden State Warriors. Cuando manda el bote para generar ventaja, una primera ventaja, el pase la aumenta. Se ve muy claro en esas situaciones de fijar y dividir. Ataco aro, me viene la ayuda, pase, extra pase, castigo esa segunda ayuda. Los tipos de sistemas, cuando construimos un sistema de juego, en función de la categoría, cómo van a ser ese tipo de sistemas. Hay sistemas cortos donde se genera una primera ventaja y a partir de ahí se construye a partir de los conceptos. Sistemas ABC, sistemas largos que controlan el ritmo, sistemas de ventajas específicas con ciertos jugadores. Bueno, en función de nuestro nivel, ¿qué vamos a priorizar? La norma Kirilenko. La norma Kirilenko es un buen ataque, es aquel ataque donde al menos hago un sprint. Me parece fabulosa. Y es verdad. O lo mismo ocurre cuando es ganar la carrera. Ganar el 1 contra 1 en contraataque, ganar la carrera, el más menos, el más menos 2, más menos 3. ¿Qué quiero decir con esto? Yo empiezo con 3 defensores por delante de mí, más 3. Contraataque más 3, he adelantado 3 jugadores. Bueno, ese tipo de metáforas pueden ser interesantes a la hora de interiorizar algunas ideas que tengamos de ese juego sin balón. No vale conectar, hay que comportarse. Esto me parece fabuloso en términos de no es solo hay que ocupar un espacio, sino tener siempre la intención de por qué, tener claro de por qué utilizo u ocupo ese espacio, para qué. Las normas de horizontal, vertical. Si el balón va horizontal, la siguiente acción tiene que ser vertical a aro. En cambio, si el balón va vertical, la siguiente acción es horizontal. Veremos normas de in-open después, ¿no? Que lo llamamos nosotros in-open. Normas de ese juego sin balón, de acuerdo a los principios de juego, ¿no? La regla del círculo, que ahora veremos ejemplos, se la cogí a J. Cuspinera y me pareció que era una ayuda fabulosa para entender todos los porqués de por qué del jugador debe moverse de una forma u otra, también ayudar a entender posibles excepciones sin necesidad de crear excepciones continuamente y que el jugador piense y no juegue. Las normas in-open, que lo hablábamos antes, atacar el lado contrario, si el balón viene por un lado, como norma general, ir hacia el lado contrario, ya sea con bote o pase, la búsqueda de esos tiros de pintura generando una primera ventaja desde bote, de ahí la importancia del juego sin balón, el core y cat, que ahora veremos ejemplos, juego por moléculas y apellidos, que es la creación de asociaciones entre compañeros, muchas veces va a darse la norma del anticírculo, donde en lugar de acompañar la penetración, como dice la norma, hago el gesto contrario para obtener una ventaja específica. Bueno, que los compañeros entiendan ese tipo de situaciones. Los comportamientos innatos, aprovecharnos de esos comportamientos innatos que pueden tener los jugadores, los dobles esfuerzos, pasar y trabajar, el relocate, el no pararse. La importancia de jugar detrás de la defensa. Lo hemos visto en el vídeo de Vesely, de jugar la línea de fondo. Ganar el 1 contra 1 particular. El jugador con balón es el 1 contra 5. Ofrecer 2 líneas de pase. Y la norma del 0,5. 2 líneas de pase. No recibo, ya la defensa está situada. Segunda acción. Espacios para el 1 contra 1. Los enlaces y la búsqueda de esas ventajas rápidas para incrementarlas. ¿Cuáles son los principios del juego? Principio de dinamismo de jugadores y balón, ya sea movimiento de balón y movimiento sin balón, creación y disfrute de ventaja a partir de inversiones, de desequilibrio defensivo, creación y toma de ventaja posicional, dificultar ayudas close out. En definitiva, ¿para qué o cómo podemos maximizar esa construcción de ventaja? Cuando construimos una ventaja y queremos mantener la iniciativa, es indispensable la incertidumbre. Bueno, principio de seguridad relativa, bueno, cuando es un poco conseguir ese equilibrio, ¿no? Cuando hablamos de juego sin balón, también debemos hablar de equilibrio en el juego. Principio de ayuda mutua, facilitar las acciones de los compañeros, ya sea para que yo sea un receptor directo o de forma indirecta. Y una creación de peligro, las acciones tengan esa intencionalidad, cuando no podemos encadenar continuamente situaciones horizontales, donde no se persiga el objetivo, donde no se tenga la intención de ir al objetivo. Se ve claramente en muchos equipos de formación cuando ellos juegan mano a mano, mano a mano, mano a mano, y juegan todos esos enlaces sin ningún tipo de intencionalidad. Y eso sí es un error.
Al menos bajo mi punto de vista, porque creo que cuando creamos peligro obligamos a que la defensa debe leer. En cambio, si jugamos de forma automática, puede ser fácil rompernos desde la defensa, ¿no? Lo decía Genaro Díaz muchas veces de si un equipo juega automático, debemos hacer que juegue por lectura. Por ejemplo, si hago mano a mano, mano a mano sin intención, salto al 2 contra 1 de forma repentina. ¿Por qué? Porque voy a obligarle a leer. Bueno, ese tipo de ejemplos. El objetivo de todo ataque, ahora pasamos ya a esas ideas de juego sin balón propiamente dichas. El objetivo de todo ataque es generar una ventaja y saber disfrutar de ella. ¿Qué buscamos cuando construimos nuestro ataque? Bueno, buscamos aquellos tiros asumibles por el equipo. Relaciones de colaboración entre jugador con balón y jugador sin valor. Dificultar la defensa, que decidan y facilitar las acciones del ataque. Parece una obviedad, pero escribir este tipo de objetivos también puede ayudar a construir nuestro jugar y entender nuestro jugar, de por qué hacemos las cosas y que el jugador entienda los por qué. Conexión entre fundamentos y táctica individual. No es jugar libres por jugar libres, sino que tenga un porqué. No hay táctica mala. No, es sencillamente entender para qué hacemos las cosas. Y puede haber sistemas que pueden ser interesantes en formación si, bueno, puede ir, por ejemplo, de la mano de trabajar una determinada situación que se ha visto antes, trabajar según qué pases hemos visto, finalizaciones, es decir, que creamos el contexto para ese tipo de finalización. Bueno, puede ser interesante también, que no hay que satanizar aquello que no compartimos, ¿no? Conocer los hábitos de los equipos que trabajan bien, qué definen a esos equipos que juegan bien, por qué juegan bien. Cada vez la ocupación de espacio es más importante, el juego sin balón es más importante, porque los jugadores son más fuertes, son más grandes y la pista se hace cada vez más pequeña o aparentemente más pequeña. Por eso es fundamental ese juego sin balón. El uso de la línea de fondo. ¿Por qué es necesario el uso de la línea de fondo? Incrementamos los espacios, utilizamos todo el campo. Siempre mantenemos la norma de que hay un defensor, un atacante por detrás del defensor, que como norma, ya sea para ataque contra zona o ataque individual, es básica. Obligamos a decidir al defensor, lo habíamos visto en el caso de Tavares. Es muy difícil tener unos triángulos defensivos habituales, porque voy a perder algo y es una posición que no es cómoda para el defensor. Nos pierde de vista y puedo jugar a su espalda, uno de los conceptos que veíamos antes de atacar la espalda. Es una situación que habitualmente no se trabaja, jugar la línea de fondo. ¿Por qué? Porque los jugadores no se sienten cómodos con el tablero ahí, pero se ven cada vez más y más ejemplos cómo los jugadores dominan esas situaciones de atacar el balón para finalizar rápido. Con jugadores que juegan en esas situaciones o situaciones de corte, etcétera, es fundamental finalizar rápido. El ¡papam! Arriba, ¿no? Vesely es un ejemplo, ante Tomic es un ejemplo, ¿no? El jugador debe entender las ventajas de jugar esa línea de fondo, de otra manera no lo hará. Nosotros ahora en profesionales en la liga nos pasa, ¿no? Que el jugador es muy difícil que nos compre algo en lo que no cree. En lo que no cree. Entonces, si ellos ven las posibles ventajas, lo empezarán a utilizar. Y el vídeo ahí puede ayudar bastante. Principios básicos del juego sin balón. Estas son ideas extraídas de J. Cuspinera, algunas las he adaptado. No debe facilitar que un mismo defensor pueda defender a uno o dos atacantes. Aquí se ve claramente el defensor de 3 podría defender también a 4 y sería además la misma línea de pase, que es otra de las normas, que dos jugadores no pueden ser la misma línea de pase. Y para ello crea una línea de pase. El jugador que ve todo es el que debería moverse. En una penetración, los jugadores en la cara del balón deberán permanecer el mayor tiempo posible en los ángulos de visión del jugador con balón. Es la norma del círculo. Si viene hacia mí, alargo. Ahí a esta norma añado la norma del lean open, del cortar o abrirme. Si el balón es vertical a aro, me abro y mantengo esos círculos. Pero si el balón es horizontal, libero espacio. Corto, ¿no? Bueno, aquí vemos si hay varios jugadores en la misma línea de pase. Solo el pasador sabe a quién va el balón. El jugador que debe ajustar la posición es aquel que ve la situación. Sería 3 en este caso. En una penetración, si nos mantenemos el mayor tiempo en la cara del balón, en los ángulos de visión, facilitaremos ese 1 contra 1. La defensa debe decidir. Más normas de ese juego sin balón. La norma del círculo.
Cuando hablamos de todas las normas que podemos tener de ese juego sin balón, ya sea el INOPE o la norma del círculo, el anticírculo, normas de esquinas que ahora veremos en los Golden State Warriors, bueno, todas están sometidas a estos tres principios básicos. A estos tres principios básicos. Que los jugadores entiendan esos tres principios básicos y a partir de ahí van a ser capaces de jugar. ¿Por qué? Porque muchas veces la norma no se puede dar. Porque nosotros nos preparamos para la mejor defensa, pero esa mejor defensa muchas veces no se da. Entonces nosotros debemos ser capaces de reaccionar. Normas que trabajamos con esta norma del círculo o ideas, todos los jugadores se mueven a favor del balón, distancias óptimas de jugadores, que es lo que hablábamos, esa seguridad relativa, esos principios de ayuda mutua. Salirnos de esa o alargar las recuperaciones defensivas, fijar a los defensores y conectar el juego. El juego no se puede dividir en compartimentos estancos. ¿Qué quiero decir con esto? No hay un tiro, la siguiente acción es balance. No, todo se conecta. Después de un tiro hay rebote y se conecta todo. Si nosotros vamos por compartimentos estancos, que son vasos que no están comunicados entre sí, probablemente haya vacíos en el juego y el juego es un continuo. Aquí vemos cómo esta norma del circo penetra hacia el lado 2, me abro. Este jugador, X2, defensor de jugador sin balón, deberá decidir. Para mí, si esta penetración es horizontal por la línea del triple, el 2 se debería mover, debería cortar para obligar también a defender, a decidir al 2, a su defensor y crear esa línea crear ese espacio, por así decirlo. Con penetración por centro, hay una norma de ocupar la esquina contraria, pero aquí podríamos jugar el back. Esto lo llamamos el back, jugar la espalda del balón. Esa jugar la espalda del balón es muy interesante, es un concepto muy interesante. Y lo hace muy bien Partizan, porque este defensor se obliga habitualmente a defender lo que hay detrás del balón y defiende en la línea del balón. Y hay acciones muy interesantes de ese recibir atacando, de tiros liberados, ¿no? Situaciones de círculos hacia la cara del balón, penetración se abre y corte. Este corte no molesta si es por línea de fondo, no molesta. ¿Qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, si el balón va horizontal, cortaría 2 y 3 es el que se ofrece. Las normas de INOPE. Esas normas de INOPE me parece interesante. ¿Por qué? Porque van por encima de la norma del círculo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el jugador entiende que el balón no es agresivo, mi acción sin balón debe ser agresiva, debe ser vertical. Aunque la norma del círculo nos diga otra cosa. Es un poco ir a eso que decía antes, de favorecer que el jugador comprenda el juego. Bueno, normas con jugador el lado interior, el lado contrario, penetración hacia centro, ganar la línea de fondo, aunque ahora cada vez más se ve incluso el abrirse hacia este lado. Vesely lo hace mucho y obtiene muchas ventajas. Aquí lo vemos, por ejemplo, cómo se puede quedar en línea de fondo pegado porque fijamos al defensor. Esas normas de fijación también son muy interesantes. Y bueno, la penetración hacia fondo, aparecer en círculo y aquí habría un jugador en esquina. ¿Qué respetamos en esa situación? La creación de dos líneas de pases diferentes, no que se creen la misma línea de pase. Si el jugador 5 se queda aquí, probablemente el jugador de esquina sería la misma línea de pase. Norma del anticírculo, cuando se ve, bueno, en situaciones cuando el defensor está hundido, el Barça hace mucho un mano a mano, cuando hay cambio defensivo en bloqueo directo, la defensa tiende a colapsar, tiende a cerrarse, tiende a hundirse, y en ese hundirse buscamos un mano a mano, que, por ejemplo, me voy aquí lo vemos, me voy de 45 al centro, si el defensor del centro está hundido, puedo ir al mano a mano. Siguiendo la norma del círculo, si voy al centro, el jugador debería abrirse aquí. Bueno, un ejemplo más de esa norma del anticírculo. Aquí lo vemos con jugador interior, de abrirse o ir a la línea de fondo. Aquí, si hay esta penetración, podemos hacer el autosellado. Si me defienden en 3/4, en esta primera acción que estoy marcando, si me defienden en 3/4, quizás es muy difícil moverse sin balón, pero lo que puedo es sellar para facilitar la acción del 1 contra 1. Más excepciones,
o excepciones, penetración por fondo con poste bajo interior ocupado. Aquí lo vemos, por ejemplo, como en esta situación lo que es importante es que el jugador entienda la reacción del defensor. La reacción del defensor. Y nosotros habitualmente cuando el defensor se queda, el atacante tiene dudas sobre la reacción de su defensor, habitualmente por lo que abogamos es por intentar que el jugador se quede en línea de fondo. Se quede en línea de fondo. Porque ahí no va a molestar y va a alargar las ayudas. Pero bueno, al final también va a depender mucho de los jugadores. Cada vez se ven más interiores que tiran muy bien. Entonces, el abrirte puede ser una opción que alargue el campo. Nosotros trabajamos mucho sobre spacing de 4 abiertos. ¿Por qué? 4 abiertos y un interior, que es el spacing que más se ve habitualmente, es un spacing que favorece las situaciones de 1 contra 1, de talento individual, etcétera. Aquí vemos situaciones con balón interior, la importancia de la visión periférica. Nosotros intentamos desocupar la línea de balón, la esquina de balón. ¿Por qué? Porque es un ángulo muerto. Es un ángulo muerto. Entonces, aquí favorecemos cortes o movimientos sin balón aquí y mejorar esta línea de pase. ¿Por qué? Por eso tenemos una visión periférica. Y normalmente cuando el interior recibe, lo que trabajamos es la mirada por encima del hombro. También depende mucho de dónde ha recibido el interior. Cuando el interior recibe con los 2 pies fuera de pintura, tenemos la norma de establecer asociaciones. Cuando hay un pie dentro y otro fuera de la pintura, lo que queremos es juego sin balón para ayudar a ese 1 contra 1, generar otra ventaja. Y cuando son los 2 pies dentro de la pintura es finalizar el grande, ¿no? Bueno, en función también de ese tipo de intenciones, de momento, pues buscamos una cosa u otra. Ahora vamos a ver lo más interesante, que son bueno, algunos de los ejemplos donde se ve claramente ese juego sin balón y esas normas que hemos ido viendo, ¿no? Bueno, aquí ahora veremos, o sea, esta recepción, y aquí vemos ese segundo corte. Aquí vemos cómo normas de, disculpad, normas de INOPEM, las veremos poco a poco, vale. Va al mano a mano, in, open, y aquí vemos cómo fijo al defensor. Y corto con intencionalidad. Corto con intencionalidad. Como el corte se produce con intencionalidad, se da esa ventaja. Y aquí vemos otro detalle que es muy interesante, como este jugador no está pegado totalmente a línea de fondo, sino ligeramente por encima. Hay muchos entrenadores que hablan incluso de aquí, cuando se produce esa situación de bloqueo directo, ¿no? Cuando reciben aquí. No ocupar la esquina, sino llegar a la esquina, no estar siempre en la esquina. Más ejemplos. Aquí hemos visto, por ejemplo, cómo se da esas situaciones con balón en poste bajo de generar una ventaja rápida. Balón interior y esquina contraria liberada. No 3 jugadores abiertos, desocupo espacio. ¿Y por qué lo desocupo? Mirad cómo están defendiendo. Están defendiendo un 2 contra 1 de cara. Entonces aquí se produce un 3 contra 2. El corte obliga a que a decidir a la defensa. 2 contra 1. Aquí se ha creado una primera ventaja. Con este movimiento la aumento y ahora aquí la aprovecho. Más ejemplos. Este es el mismo, disculpad chicos. Vale. Otros ejemplos.
Aquí, por ejemplo, en este tipo de situaciones que en contraataque se dan mucho y puede ser interesante, a esta la llamamos contra. El balón viene hacia mí, siguiendo las normas del círculo, este jugador se debería abrir. En cambio no se abre, lo que buscáis es la situación de mano a mano. Puede ser interesante cuando este defensor, por ejemplo, está hundido. Mano a mano y atacar en velocidad. Fijar a defensor, lo veis con el corte, lo volvemos a ver. ¿Vale? Aquí hay un 2 contra 2. Vemos cómo hay un las, primera ayuda, ¿no? Un fintar y volver, y el goalkeeper. Bueno, castigo la espalda del defensor. Castigo la espalda del defensor y mirad aquí cómo ellos se ven obligados a decidir. ¿No? Y creamos la duda en la defensa, que siempre que creamos la duda en la defensa, el ataque está ganando. Más ejemplos, ahora vemos la Virtus. Como veréis ahora cómo juego la línea de fondo, atacar la espalda a la defensa. Es espectacular este juego sin balón. Lo volvemos a ver desde aquí. Vale, no había nada, deshacedor de la toma de decisión. Deshacedor de la toma de decisión. 8 segundos. Pierden de vista balón. Aquí jugamos el back, posición de fijador de defensor. Este jugador no se puede involucrar en las ayudas porque aquí hay tirador. Juego el back, la espalda, porque este defensor va a tender a estar en la línea del balón. Juego a la espalda y aquí vemos cómo me salgo de la norma. Voy por encima del scouting. Me salgo de la norma para atacar la espalda. Más ejemplos. Manresa, todo el mundo reconoce a Pedro Martínez su capacidad para, bueno, construir equipos desde los básicos. Aquí vemos otra vez arrastrar a la defensa. Otra vez arrastrar a la defensa. Vemos el ejemplo. Situación de bloqueo directo. Y ahora vemos cómo han perdido de vista por completo a balón. Este corte es casi un 3 contra 1. Se genera una primera ventaja desde el bote, ese bloqueo directo, se alarga, se incrementa con el juego sin balón. Bueno, castigo. Y mirad a Moneque el corte que hace. Lo hace con un body language, con un lenguaje corporal de querer recibir el balón, de ir a por el balón. Y enlazamos además con la siguiente acción. Veis lo que hablamos, que todo es un continuo. Ha habido corte de Moneque, rebote y ya el siguiente va al rebote también. Y aquí vemos cómo en mantenimiento del equilibrio, que viene aquí a equilibrar el spacing, no hay nada, pasitos atrás para el balance defensivo. Hay una norma que nosotros trabajamos mucho que es hacer algo. Después de tiro, hacer algo, que también es in-open. ¿Cómo lo podríamos ver? Bueno, después de tiro, ¿quién van al rebote o no? Si no voy al rebote, balance, aunque sean 2 pasos. In-open también. In-open también. Más ejemplos. Reglas de esquina. Que Golden State Warriors es uno de los claros ejemplos, ¿no? Hay normas específicas que no tampoco he querido meterlas porque quizás van un pelín más allá de lo básico, por así decirlo, que son las normas de esquina, de situaciones específicas, ¿no? Del relocate, del seguir jugando. Los Warriors hacen mucho esta situación de pasar aquí hay 2 contra 1, bloqueo indirecto. Segundos esfuerzos, encadenar esfuerzos. Volvemos a ver la situación. Hay penetración, veis, primera ayuda, 3 contra 2, todos miran a balón. Vale,
Bielica, corte, fija a defensor, ya es 2 contra 1, más espacios, alargas la ayuda. Colaboración. ¿Por qué? Porque también hay que entender cómo son mis compañeros. ¿Draymond Green es una amenaza exterior o es menos que Curry? Bueno, conocerse también va de eso. Y lo decía, se lo escuchaba mucho a Genaro Díaz, como hay muchos jugadores que son egoístas. Es decir, el objetivo es aislar al tirador para que el tiro venga a él. Y es un tiro asumido por el equipo. Cuando hablamos de táctica individual, hay que contextualizar esa táctica individual dentro del equipo. La táctica individual no puede ser individual, debe ser dentro de un contexto. El defensor me pasa por debajo, tiro. Hombre, si tengo distancia, tiro. ¿En según qué categoría? En según qué categoría. Y nosotros, paulatinamente, en esa escalera de aprendizaje, debemos ayudar al jugador a entender qué necesita el equipo en cada momento y qué nos está concediendo el rival. Y dar herramientas al jugador para aprovechar aquello que nos da el juego. Vemos de nuevo. Vale. Sí. Juego entre interiores. J. Cuspinera cuando estaban Estudiantes. Círculo, la norma del círculo. Y ya se automatiza tanto. Recibe interior, ataca y ya se automatiza tanto que el jugador se permite arriesgar. Mirad, Pan va a llegar a esquina. En este llegar a esquina ya obliga a decidir a todos los defensores. Aquí, por ejemplo, yo soy muy defensor de ese hay giro hacia fondo, venirme aquí. Pero en definitiva el objetivo es ganar el 1 contra 1 particular. Lo básico, ¿no? Ese juego sin balón, esa norma del círculo. Aquí se ve muy claramente. Más ejemplos, Manresa. Jugar la línea de fondo, veis cómo está aquí, pies paralelos, por detrás del defensor, este defensor ya tiene que decidir. Y aquí veis el spacing de Dani, como si probablemente hubiera estado pegado a la esquina, sería más fácil haber ayudado a Sima. Aquí él tiene una posición de Díaz de estabilizadora o de mantenimiento de la posición, porque aquí obviamente si se va a esquina rápido puede crear una línea de pase, pero aquí ya tiene la línea de pase en su 1 contra 1 particular. ¿Qué es bueno y qué es malo? Creo que al final es entender para qué hacemos las cosas y esta penetración es totalmente vertical, este defensor puede estar ligeramente abajo, entonces este puede aparecer también arriba. Bueno, no hay baloncesto perfecto. El baloncesto es imperfecto y debemos aceptarlo como tal. Más situaciones de ese juego sin balón. Aquí vemos el back, el jugar con el back. Situación muy interesante. La volvemos a ver y la analizamos rápido. Vale, situación de bloqueo directo, perfecto. Sabemos que es tan habitual que el defensor se va a quedar hundido porque este jugador juega detrás del balón, que juego el back. Y mirad, corte, fijo a este defensor, recibo liberado. Perfecto. Recibo liberado, recibir atacando. Pues es una situación que no es de lectura. Las situaciones dinámicas son situaciones que no son de lectura, son de tomar la decisión. Muchas veces la defensa nos va por abajo en el bloqueo directo y puedo atacar en carrera. Y no es un bloqueo de lectura. No, yo lo llamo el 0D. Aquí vemos más cosas de juego sin balón. Me pierden de vista, ataco la espalda. Ocupo espacio, Sigma. Vertical, penetración vertical. Juego sin balón. Este jugador no se mueve, penetración vertical, este juega horizontal. Pero
utiliza otro concepto, bat spacing. ¿Qué es el bat spacing? Si este jugador defiende esto, él se queda liberado para atacar en carrera. Y aquí vemos Sigma, la norma del círculo, ¿no? De atacar la espalda a la defensa y mantenerse en los ángulos de visión. Pero este concepto de bat spacing es muy interesante. Aquí quizás no se ve tanto porque es después de un pase, pero veis cómo él juega muy alejado del triple. Y esto obliga a que este defensor no pueda hacer, por ejemplo, jump to the ball. Porque si hace jump to the ball, el salto a balón, este jugador queda liberado para atacar el 1 contra 1. Más situaciones, ya solo nos quedan 2 más. Los Warriors son el mayor ejemplo de la importancia del juego sin balón, la importancia de generar una primera ventaja desde el bote e incrementarla con el pase, ¿no? Mejora, perdona chicos, aquí veis cómo va a mejorar ligeramente el spacing. Mejor spacing, es decir, con dos pasos no es necesario hacerlo más, no parar el balón, atacar el lado contrario, situación de, bueno, ya hay una total descomposición defensiva porque hay un jugador también caído en el suelo, pero creo que trabajar en esta superioridad también es fundamental para el jugador, entrenar esas superioridades. Este corte a una zona intermedia va a obligar a decidir a este defensor. Y aquí Klay Thompson debe matarlo. Línea de pase, línea de pase, línea de pase. Es decir, tiene 3 líneas de pase. Klay Thompson, si hubiera actuado mal, se hubiera quedado detrás de Jellicoe. Pero respeta la norma de no 2 jugadores en la misma línea de pase. Y ahora luego otro concepto, que no se ve tan bien, pero bueno, puede ser interesante. Aquí, si este jugador se abre, segundo esfuerzo, incrementa líneas de pase, pero si, creo que es Looney, después de pasar, se abre, mirad el espacio que genera. Pero aquí ya vemos las normas de InOpen que decíamos antes. Hay tiro, no va al rebote y él ya está dando tanto este jugador está ya al balance defensivo, como el otro jugador se van al balance defensivo. Es rebote o balance. Rebote o balance. Y ya al último, el relocate de Lucas, que me parece brutal. Y que si veis lo importante que son los hábitos y los básicos, como hemos dicho al inicio de la charla, lo importante que son. Es que no es algo que haya que entrenar en minibásquet y ya nos olvidemos en infantiles, o algo que... No, hay que trabajarlo siempre, porque los hábitos, si no, se olvidan. Es decir, yo puedo aprender un idioma de una forma muy significativa, pero si dejo de practicarlo, necesito tiempo para recuperarlo. Eso ocurre con los hábitos defensivos, hay que trabajarlo y ocurre en ataque. Aquí vemos. Pase. Y aquí veis el Lucas, ¡pam! Cómo decelera. En ese decelerar, Morman, que se había quedado con él, se relaja. Decelera, desocupa espacio y creo el pase. Y este pase al back, es decir, pivotando hacia el lado contrario, me parece fabuloso. Y vemos aquí otra situación de juego sin balón que no debemos olvidar. El atacar el rebote de ataque. Aquí vemos, disculpad, cómo recolocar, mirad cómo mejora la línea de pase. Perdón, mejora los espacios con ese juego sin balón. Se abre, mejora espacio, y aquí veis a Bezenko cómo ataca la espalda para el rebote. Ataca el rebote. Sí, Bezenko ya está atacando el rebote antes de que se produzca. Anticipa la acción, como decíamos antes, que era uno de los objetivos claros. Como sabéis, el proceso y la dinámica es que podáis escribir vuestras preguntas a través del chat y si alguien quiere directamente levantar la mano, pues levanta la mano para poder participar, ¿vale? Bueno, mientras os vais animando, Gabo, yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Cuándo y cómo empezarías el juego sin balón? Imagínate que te llegan de repente un niño que
empieza Adri, ahora a perdona, entrenar. te he perdido. ¿Cuándo empezaría el juego sin balón? Sí, exacto, sí. Imagínate que te llega un niño ahora en este momento, un niño que no sabe nada de baloncesto, te llega, ¿cómo, por dónde empezarías? ¿O Que- empezarías con eso o que es necesario primero tener otros conceptos claves para poder empezar el juego sin balón? yo creo que es muy importante, y esto Oscar de Paula, Paco Alarcón, son especialistas que ellos hablan de los deportes de interacción. Cuando un niño juega al pilla-pilla, él sabe que se tiene que escapar del contrincante. Pues es lo mismo en los deportes de equipo. Entonces, entender el objetivo final, yo creo que es lo que ayuda a mejorar los espacios. Genial. Y No sé si si... me has escuchado, Adri. Sí, 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 te he escuchado perfectamente. Pues Muchísimas gracias. Sí que a lo parecía que se me mejor... había ido. No, bueno, o sea, la pregunta a lo mejor es más a ver si podemos intentar ayudar a la gente, porque, oye, pues a lo mejor imagínate que alguien empieza con un equipo, un mini, oye, tengo que empezar a trabajar el juego sin balón, o debo darle prioridad a otra cosa, o es parte. Sé que me has respondido, Sí, ¿vale? Pero por intentar sí. clarificarlo con el resto, es decir, yo creo que Yo, por la respuesta tuya es que sí, que trabajarías el juego sin balón. sí. No, no, y creo que el juego sin balón es clave para todo, porque al final, en minibásquet, por ejemplo, se dice mucho de intentar favorecer esas situaciones de uno contra uno. El juego sin balón te ayuda a eso, te favorece a eso. Entonces yo creo que es fundamental, porque de otra manera se van a construir malos hábitos y no hay nada más difícil de cambiar que un mal hábito. Genial, muchas gracias. Tenemos a Francisco José Martínez. Cuando quieras, activas el audio y puedes lanzarle la pregunta a Gabo. Sí, hola Gabo. Mira, también al hilo de esto sobre la utilización del juego sin balón en el baloncesto base, la formación en juegos sin balón en el baloncesto base, mi experiencia es que lo que has comentado al principio, la intuición es muy importante y hay jugadores o jugadoras que la tienen de forma natural para moverse por la pista de ocupar espacios de forma intuitiva, sin necesidad de que le marques tú unas directrices. Y hay otras personas que, sin embargo, son estáticas totalmente. Apenas si no tienen el balón, prácticamente no participan en el juego. ¿Esto cómo se podría, teniendo en cuenta la diferencia de que no puedes tratar a todo el mundo igual, porque unos tienen más facilidad que otros? ¿Cómo lo encararías tú en un entrenamiento de baloncesto base? Sí que creo que al final lo que nosotros podemos controlar más como entrenadores quizás es el poner una serie de normas. Y cuando nosotros ponemos normas, al final el objetivo es, por ejemplo, que un jugador está muy estático, pues no permitirle estar más de un segundo en la misma posición sin haber generado nada. Puede ser, es decir, a partir de esos pequeños objetivos o tareas, podemos construir el hábito de moverse, de esa actividad. Quizá empezar por la actividad puede ser un primer paso interesante a lo siguiente, a ese juego sin balón. Pero cuando ponemos una serie de normas, también va a haber la contranorma. Y para eso es lo que hay que tener bastante cuidado. Está claro. Muchas gracias. No sé si te lo aclara, Sí, Francisco. sí, sí. Está muy bien. Gabo, te lanzo algunas preguntas que van lanzando en el chat, ¿vale? Una de ellas es de Carlos Galocha, que, bueno, te comenta o comenta y leo textual. ¿Qué ejercicio propones para introducir ese juego en línea de fondo y a partir de qué categoría lo introducirías? Sí. Mm. A ver, creo que al final son conceptos también de juego sin balón que, por ejemplo, en formación una posición estática interior no se suele dar, sino que intentan que si es el primero en llegar, pues el que juega interior. Bueno, yo le introduciría desde siempre y cómo, a partir de, por ejemplo, tareas de 2 contra uno. En ese 2 contra uno, cuando el jugador está en línea de fondo, obliga a decidir al defensor. Un 2 contra uno empieza en línea de fondo,
ya solo por el hecho de empezar en 2 contra 1, sabes que tienes que hacer algo para castigar al defensor. Y luego añado a lo mejor un 2 contra 1 más 1, donde el defensor de balón empieza con algún pequeño hándicap para atacar y al final en ese objetivo obligas a decidir al defensor. Jugando la línea de fondo obligas a decidir al defensor y el jugador poco a poco va interiorizando esa idea. Que luego en el juego de equipo se debe intentar aplicar a, por ejemplo, el minibásquet, poner mucho el foco en hacer grande la pista, en correr todo el campo, en no pararse en el triple, sino llegar a línea de fondo, etcétera. Genial, vamos con otra pregunta, ¿vale? Una de Gonzalo Riestra. Dice, de toda la vida nos enseñaron el concepto clásico de pasar y cortar. Parece que ahora se está perdiendo ese concepto y se dice lo contrario, ¿no? ¿Qué opinas de ello? ¿Qué opinas del pasar y cortar? Y enlazo con otra pregunta también de José Muñelo, que comenta... Adri, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, ahora te escucho. Sí, vale, bueno, te lanzo otra pregunta, una sobre Gonzalo Riestra, que habla sobre, te leo textual, de toda la vida nos enseñaron el concepto clásico de pasar y cortar. Adri, te he perdido completamente. ¿De quién era ahora la pregunta? De Gonzalo. Que la tengo en el chat y... De Gonzalo. Sí. Gonzalo Riestra y luego enlazaba con la de Muñelo, con el pase. Sí, a ver, creo que el pase es clave en todas las categorías y que el pase, el problema del pase o la virtud es que solo se puede trabajar en contextos tácticos, porque muchas veces trabajamos en el pase dos filas, pase a uno, a otro, a uno, y eso al final no es real. La clave del pase es que es una habilidad creativa, creativo-expresiva, entonces necesita que se trabaje en un contexto táctico. ¿Cómo lo podemos trabajar? Bueno, pues en esas situaciones de 2 contra 1, como hemos dicho, de 3 contra 2, donde el jugador vea para qué se utiliza el pase. Y luego también en ruedas comunicativas de ese juego sin balón, ruedas técnico-tácticas que todo el mundo trabajamos y poniendo el foco en los detalles del pase, en la calidad del pase. Creo que en los instantes vacíos de entrenamiento es muy importante, pero yo no soy contrario a que no se trabaje por cero, por ejemplo, pero creo que hay momentos para todo. Antes del entrenamiento puede ser interesante trabajar en esas dos filas diferentes tipos de pase. Bueno, para coger hábitos, para coger feeling con el balón, bueno, pero creo que es una habilidad que se entrena en un contexto táctico habitualmente. Y ya en cuanto a ese... no sé dónde se había cortado, pero sí, no sé si lo del pase lo habíais escuchado. Voy Justo a mitad de la a ver reflexión. si mejoro un pelín la conexión. Justo a mitad de la reflexión. ¿Del pase si lo habéis escuchado? Sí. Adri, ¿me escucháis ahora? Sí, te escuchamos. Bueno, el tema del pase, lo que os decía, que es una habilidad creativo-expresiva y es muy difícil que el jugador entienda para qué se utiliza eso sin un contexto táctico. El tiro, en cambio, aunque es importante y soy muy defensor de que se trabaje todo contextualizado, el jugador sabe cuándo obtiene el objetivo o no. Al final, cuando la encesta, la habilidad del bote es una habilidad más repetitiva. El pase se encuadra dentro de las creativas. El pasar y cortar, porque creo que a lo mejor no es no debe ser la forma per se en formación, porque al final eso genera que no haya, por ejemplo, compromiso en el juego sin balón, sino que tú pasas y sin entender por qué tienes que cortar. Y va un pelín en contra de todo aquello lo que os he dicho antes, de que el jugador entienda por qué hace las cosas y actúe en función de eso para, en definitiva, jugar. Cuando el jugador pasa y corta, no está jugando, sino está automatizando algo que no sabe para qué es. Genial. Bueno, pues nada, yo creo que con esta última pregunta podemos dar por concluida la formación. Gabo, ¿qué decirte? O sea, millones de gracias por ese compromiso de formación, por esa pasión que transmites a través de la pantalla. Ojalá tengamos algún momento para poder vivirte de cerca presencialmente.
te deseamos lo mejor. Sabemos que estás acabando ahora la temporada ya, últimos coletazos. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ya sabéis que cualquier pregunta que queréis que le traslademos al ponente, a Gabo en este caso, nos la podéis hacer llegar e intentamos hacérsela llegar de alguna forma. Así Perfecto, sí, que sí. desde la Federación, Gabo, millones de gracias por tu compromiso con la formación y gracias por dedicarnos un espacio de tu tiempo, que sé que vas a tope. Y bueno, Muchísimas gracias a millones de vosotros. gracias. Pues nada, Fuerte abrazo. nos vamos viendo. Un abrazo.